Conceptos básicos en medición en psicología. La medición es la asignación de símbolos, tanto nombres como números, a las diferencias que observamos en las cualidades o cantidades de una variable. El nivel de medición identifica las propiedades de medición de la variable y determina el tipo de operaciones matemáticas que pueden usarse apropiadamente con dicho nivel, así como las fórmulas estadísticas que utiliza para probar las hipótesis teóricas. Pero, ¿qué debemos medir? La variedad de conductas medidas por los psicólogos son virtualmente ilimitadas. Lo que se puede medir inicia desde conductas directamente observables, tales como desplazarse por un laberinto, el tiempo que tarda una persona para responder a la presencia de un estímulo, registros de la actividad fisiológica mientras se realiza una tarea de solución de problemas, las conductas académicas de alumnos en una clase de primaria y reportes verbales mediante cuestionarios, encuestas, entrevistas, test y demás instrumentos. Los investigadores miden la conducta en múltiples formas, pero ¿de dónde obtienen las ideas de qué medir exactamente? En parte, se sabe qué medir debido a que se revisa la literatura del campo específico de interés, y de esa manera se conocen las medidas típicamente utilizadas por otros investigadores. También puede desarrollar ideas para nuevas medidas, haciendo modificaciones a las usadas comúnmente. Las medidas también se desarrollan del proceso de refinar los constructos de interés en el estudio. Al planear un estudio, se deben definir los constructos o conceptos teóricos que por definición no son directamente observables, y decidir qué conductas reflejan adecuadamente esos constructos o son sus indicadores. Este proceso permite formular preguntas empíricas que podrían parecer imposibles de contestar a primera vista. Por ejemplo, supongamos que queremos demostrar que usamos imágenes visuales como parte del procesamiento cognitivo. Usar como evidencia lo que alguien dice de sus imágenes mentales enfrenta el mismo problema de la introspección, su falta de objetividad. Pero se podría utilizar una tarea que produjera una conducta diferente cuando se usan las imágenes y cuando no. Así, se puede pedir que imaginen un ratón y ver cómo contestan la pregunta de ¿cómo son sus ojos o sus bigotes? Esperamos encontrar diferencias con participantes que imaginen primero un elefante y, guardando las proporciones, junto a él un ratón. Una segunda pregunta acerca de la medición es acerca de su calidad. ¿Qué nos hace confiar en el uso del tiempo de reacción, o los test psicológicos, o la tasa de respuesta? Hay autores que llaman a esto las garantías científicas de las medidas, refiriéndose a dos factores clave: la confiabilidad y la validez. Se dice que una medida es confiable si su resultado se repite cuando se vuelve a realizar la medición. El tiempo de reacción es un buen ejemplo. Su alta confiabilidad es una razón de su gran popularidad a través de los años. Si alguien responde a un estímulo en 0.24 segundos, casi con certeza responderá alrededor de ese valor, con diferencias en pocas centésimas de segundo. El tiempo de reacción mide la rapidez de una persona. Si variara ampliamente, no habría manera de medirla. Es decir, a menor error de medida, mayor confiabilidad y viceversa. Muchas medidas desarrollan su confiabilidad con el paso del tiempo, gracias al proceso de replicación. El tiempo de reacción se ha utilizado mucho y produce resultados tan consistentes que ha incrementado su confiabilidad. Cuando el comportamiento requiere de juicios humanos, por ejemplo, si hay agresión entre niños, la confiabilidad se mide por los acuerdos entre jueces. Los test se evalúan más formalmente y requieren el uso de procedimientos correlacionales. La validez es la correspondencia entre la descripción teórica del comportamiento y el funcionamiento psicológico real. Una medida conductual se considera válida si mide lo que se había planeado medir.
y no otro concepto. Un test de inteligencia debe medir inteligencia y ninguna otra cosa más. La validez se refiere a la verificación de que la medida representa o está asociada a las características métricas del constructo que se pretende medir. El proceso de validación requiere de la verificación de que hay un alto ajuste de los datos a las predicciones del modelo teórico. Por ejemplo, existe enorme evidencia de la relación entre la comprensión verbal y el rendimiento académico. Por tanto, se predice que los sujetos con notables diferencias en calificaciones escolares tendrán que diferir en las puntuaciones de un test que pretenda medir la comprensión verbal. Para que una medida tenga alto valor en la investigación, debe tener altos grados de confiabilidad y validez. Pero debemos notar que la confiabilidad nos dice si la medida que obtenemos es la medida real de la variable de interés. De forma que si una medida no es confiable, no sabemos cuál de muchas posibilidades es la medida real, por lo que la validez supone confiabilidad, pero no a la inversa. Una medida puede ser confiable, pero no válida. Sin embargo, las medidas válidas deben ser confiables. Aparte de las propiedades psicométricas, la confiabilidad y la validez tienen implicaciones éticas muy importantes, sobre todo si las medidas se usan para tomar decisiones que impactan la vida de las personas. Con base en ciertas medidas conductuales, los estudiantes se aceptan o no en las universidades, los buscadores de empleo se contratan o no, y los pacientes reciben un determinado diagnóstico psiquiátrico. Si alguien busca trabajo y el puntaje en algún test es el factor determinante, es comprensible su enojo al saber que el test no es muy confiable ni muy válido.